We'll do it again, over. Laying down one night. Antes que nada comentarles que esta es la segunda parte de una primera de la evaluación financiera de un proyecto de inversión, en donde en el anterior se consideró la solución de este mismo caso sin considerar la inflación. Esta segunda parte es la solución al mismo caso, este que ves aquí enfrente. Tienes, puedes poner pausa para tomar los datos. Y es la solución considerando la inflación, tomando en cuenta el 10% de inflación. Todo es igual, mismos datos, solo considerando la inflación. Entonces, para ello, yo te recomiendo que vengas acá a mi página de internet, a mi website, y entonces vas a encontrarte con esto, hacen videos tutoriales. Si no tienes la dirección, entonces tú puedes poner simplemente http. Aquí lo tienes. Aquí está. Aquí tienes la dirección de internet de la página, en donde llegarías a ella misma, luego tutoriales, y luego te recomiendo que veas este. Previamente había dicho que es conveniente ver estos dos, porque es la introducción y un proyecto de inversión más sencillo que este, en donde está considerándose un financiamiento solamente. Luego, ayer precisamente elaboré este, ya está arriba en la red en este momento, de que es un proyecto de inversión sin considerar la inflación, que es el que te acabo de mostrar. Y lógicamente que este aún no está enlazado. ¿Por qué? Porque es el que me está haciendo precisamente ahorita mismo. Este aún no está enlazado. He puesto nada más el botón para que des el enlace una vez que esté terminado este. Terminado, editado, subido, y etcétera. Bueno, entonces ya podrás verlo. Y porque precisamente ya lo estás viendo en este momento. Bueno, entonces vamos a él. Entonces es indispensable ver primeramente el de sin inflación y luego ya con inflación, y va a ser mucho mejor el aprendizaje que podrías tener para elaborarlo. Bien, entonces lo vuelvo a poner los mismos datos que del anterior. Entonces pausa, toma los datos y nos vamos inmediatamente a la solución del mismo en una plantilla de Excel que prepararás, como lo tengo aquí ya con estos mismos datos. Bien, entonces vamos a él. Para tal efecto voy a borrar estos datos para que no quede, para que esto quede de una manera más, es decir, para que me vaya siguiendo. Podría dejar las sumas, ¿por qué no? Dejar las sumas, dejar de esto, podríamos quitarlo, no pasa nada. Vamos a quitar también estas fórmulas. Bueno, esta fórmula se podría dejar. Las depreciaciones no, para que los calculemos juntos. Esta fórmula de la utilidad pues también. Los impuestos los calcularíamos juntos. Pues es simplemente una. Estas también hay que borrarlas para que te quede mejor. La inflación es el 10, ese dato lo dejo. No pasa nada si lo dejamos. Los flujos, vamos a quitarlos para que flujos terminales, podríamos quitar este también para hacerlo juntos. Y por último los flujos totales y el cálculo de la tasa interna de rendimiento. Todo esto hay que quitarlo entonces para que veas tú cómo, vayas viendo cómo lo vamos a hacer. Este 21 lo dejamos en la tasa de rendimiento mínima aceptable, vamos a dejarla, y entonces aquí vamos a meter una instrucción lógica como lo hicimos en el video tutorial anterior. Aquí pondremos una instrucción lógica. Bien, entonces elaboras una plantilla en Excel como esta que ves aquí, y es sencilla de esta manera, pero que sí es muy importante hacerte mención de que esto es muy importante, esto que tienes aquí. Primeramente hay que hacer los flujos de inversión, luego los flujos de operación y los flujos terminales. Separarlos, es decir, clasificarlos por separado, y luego
Perdón, y en el total hacemos simplemente la suma algebraica de ellos para que nos quede ya el flujo neto con el cual vamos a trabajar el método de valoración en cuestión que se solicita. En este caso es la tasa interna de retorno. Bien, pues entonces vamos a contestar este ejercicio. Mira, para esto entonces nosotros diríamos aquí que el valor en libros ya nos lo han dado. Para nada, no nos lo han dado. Aquí vamos a colocar primeramente, vamos a calcular estos, el valor en libros de estos. Entonces aquí vamos a poner el dato del costo de la maquinaria o del activo fijo inicial. Luego vendría uno posterior acá de 30.000, que lo vamos a inflar más adelante. Ahorita por lo pronto lo colocamos. En el capital de trabajo decían que son 25.000, y entonces aquí está. Tú puedes ver el video anterior y vas a ver todos estos mismos datos iguales. Entonces, inversión en capital de trabajo, en activos circulantes, a corto plazo para poder trabajar inicialmente con el negocio, 25.000 y 300.000 del activo fijo inicial. Entonces vamos a inflar primeramente, el primer paso sería inflar este. Vamos a inflarlo, si tenemos que son 30.000 aquí, y sabemos que es un 10% lo que se va a añadir anualmente de inflación, entonces decimos 1 más este 10% y lo vamos a tener que elevar a la, vamos a elevarlo a la, en este caso se tenía que elevar a la 3, entonces le damos aquí en F, no, aquí vamos a elevar aquí, aceptar, vamos a elevar aquí a la 3, F3, que sería F5, que sería al cubo, y tenemos entonces el valor de 39.930, que es el valor ya inflado, y entonces aquí la suma. Y esto es todo lo que tendremos que hacer en los flujos de inversión, no tenemos más. Eso es importante entonces, y en este momento que procedamos a poner el valor en libros del activo al final del periodo de estudio, del periodo de análisis, que en este caso son 5 años, que sería la vida proyectada para este proyecto de valoración. Entonces, si todo bien aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, bueno, de este nos habían dicho que eran 50.000, lo ponemos, y de este nos habían dicho que eran 20.000. Este es el que tenemos que inflar entonces, y le decimos que va a ser igual a este precisamente, al valor que acabamos de inflar, menos, lo hacemos igual que ayer, perdón, que el anterior video, que es que no considera la inflación. Este procedimiento es exactamente igual. Lo explico simplemente. Son 6 años la vida probable la vida útil del activo. Si se compra en el año final del año 3, solo durará 2 años, tendrá un valor, entonces serán 10, si vale 30, entre 6 años sería 5.000 cada año. Si es 5.000 cada año, en 2 años llevaría 10, por lo tanto le restaría todavía de uso 20, su valor en libro sería 20, pero lo inflamos, lo acabamos de hacer, y está inflado aquí, entonces equivale a 26.620. Entonces esa es la explicación al respecto. Espero que haya quedado claro de esta manera, ¿no? Puedes repasarlo. Bien, hasta aquí llevamos entonces flujo de inversión y valor en libros de los activos. Pasemos a un punto 3, que sería inflar el valor del capital de trabajo, ¿verdad? El valor de trabajo, es decir, en cada una de esta parte, aquí tenemos que poner el valor que inflado de ese capital de trabajo. Sin embargo, que se va incrementando aquí en un 10. Entonces,
Hay varias formas de hacerlo, pero a ver, me he encontrado una muy sencilla, porque pudiéramos poner una fórmula muy sofisticada, pero no tiene sentido. Mira, si es el 10% del capital de trabajo, entonces para el primer año sería el 10%. Me parece bien que hagamos esto simplemente multiplicamos por esto que tenemos aquí, y nos ha quedado entonces 2500, lo cual es correcto. Aquí sería un 10% más, entonces ya está muy fácil. Aquí lo que haríamos sería poner el anterior por 1.1. Bueno, pues sería así. Bueno, vamos a ver, sería por 1.1, o bien uno más este anclado, que es lo mismo, este anclado, que es lo mismo, y entonces aquí está ya 2750. Para el siguiente llenamos, pero ¿hasta dónde? Esto es muy importante. Solo se debe llenar hasta el 4, porque, a ver, con este se trabaja en el año quinto y ya no va a haber un sexto de vida del activo, por lo tanto en el año quinto ya no ponemos nada, sino que nada más el año 4, al fin, que se entiende que hasta el final, una inversión de 3.328 se podrá tener abastecido el inventario, las cuentas, un margen de cuentas por cobrar, y a lo mejor también mercancías, a lo mejor algo circulante, ¿para qué? Para que se trabaje este año. Entonces ahí estaría ya el flujo. Bien, una vez que tenemos ya elaborado bien el flujo de inversión, ahora sí ya terminado, pasamos a los flujos de operación y iniciamos con ventas. Porque en el cero no, porque claro, en el cero no se van a poner ventas del primer día, del primer mes, sino hasta todas las ventas que se venden durante el primer año, sería al final, sería aquí. Entonces en esta celda colocamos, bueno, aquí vamos a hacer un atajo, es decir, vamos a llenar hacia la derecha. Aquí vamos a llenar hacia la derecha, y eso solo insertando una fórmula aquí. Vamos a llenar hacia la derecha y hacia abajo, con solo insertar una fórmula. Entonces vamos a ella. Bien, si no tienes, bueno, yo recomiendo que hayas hecho primeramente el caso sin inflación. Si no, entonces tener que poner el valor de los 200.000, que es de las ventas del primer año, y luego inflarlas durante el primer año. Sería 200.000 por 1.1, serían 220 lo que iría aquí. Sin embargo, si ya tienes aquí la plantilla anterior, que es la recomendación principal para este ejercicio, haber hecho el mismo caso pero sin inflación, entonces de aquí tomas este dato y ya vamos a hacer más, sería más sencillo. Entonces haciendo un atajo, entonces aquí vemos que es igual a este. Entonces ya una vez que lo tenemos, ¿sí? Una vez que ya cogimos el dato, a ver, entonces esto, a ver, voy a ponerlo aquí, hacemos la multiplicación porque vamos a ir hacia la derecha, entonces sería por 1 más, que le vamos a estar inflando, pues presente el dato de la inflación, y lo dejamos, a ver, un momento, bueno, no pasa nada, aquí lo dejamos, no pasa nada, se puede dejar así, y luego si entonces ya tenemos el 10%, vamos a elevarlo cerrando el paréntesis. A ver, vamos a ver, luego tenemos que elevar a cuál. Nos vamos a la, aquí mira, de 5, esta sería, porque esto va a ser a la 1. Otra vez sucedió lo mismo acá, entonces vamos a ver aquí a la de 5, pero vamos a dejar anclado, como se va a ganar hacia abajo, vamos a dejar anclado solamente el renglón y no la columna. Entonces lo hacemos así, y si todo va bien, eso sería todo lo que hay que hacer. Vamos a ver.
A ver, solución. Este de aquí no me parece bien. Vamos a quitar este aquí y lo dejamos con este C4. Y vamos a ver si tenemos algún. No he cogido bien el dato. Vamos a ver aquí. Aquí tiene que haber cogido 200. Aquí tiene que haber cogido 200, que le di la orden del caso sin inflación. Claro. Aquí está. Caso sin inflación. Y aquí no tiene sentido este, ¿te fijas? Entonces yo creo que es mejor que lo hagamos de esta manera, exactamente como lo ves aquí. Veamos. Solución sin inflación. Veamos aquí. Pues nada, son detalles que suceden cuando estás haciendo la grabación. No pasa nada. Aquí le damos este. Y a ver si ahí está. Listo. Bien, entonces copias bien esta fórmula, la cual me ha dado un poco de lío, pero la tenemos. Bien, entonces 220.000 tienen que quedar en esta parte y no los 200 que te quedarían en el caso sin inflación. Llenas hacia la derecha y llenas hacia abajo. Y a ver si esto nos ha quedado bien. Aquí 66. Todos los materiales. Bien, pues esperemos que todo vaya bien. Aquí tenemos 282, que sería la... A ver, este sería una suma, lo ponemos aquí. Suma, una suma de que de las ventas menos el costo de la mano de obra y el costo de los materiales. Y te queda entonces aquí. Ese sería el margen bruto. Vamos con las depreciaciones. En el caso de las depreciaciones es muy sencillo para los primeros 3 años. Por eso he marcado aquí, lo he dejado sin color y colorado acá para hacer y puesto color amarillo aquí para que quede para la diferencia que vamos a hacer aquí. En estos 3 años todavía no se trabaja más que solamente con un solo activo, no se trabaja con el activo 2. Por lo tanto, aquí solamente vamos a calcular la depreciación de estos 300.000, que sería el primero. Lo vamos a dejar, lo movieron hacia la derecha, lo anclamos entre 6. Y esos 50.000 que nos da 300 entre 6, solamente 3 años. Para este caso será diferente porque ya habrá un activo más. Y entonces aquí será el primer activo más el segundo, el cual ya está, es muy importante esta observación, el cual ya está inflado, el valor, entonces sería 300. Voy a dejarlo anclado porque voy a dar hacia la derecha para uno más el del quinto año. Entonces este más este que tenemos ya, como decía, ya inflado el valor. Y esto entre 6, porque van a ser 6 años, aunque nada más en la vida del activo, en la vida del proyecto, solo serán 2. Bueno, entonces, si todo bien, aquí estaría ya. 5 y lo mismo para el siguiente año. Y entonces, al margen bruto, solo lo que vas a hacer es restar la depreciación para hacer una contribución menor en el pago de impuestos, ahorrando con ello, aprovechando un escudo fiscal, y entonces quedaría 82.000 y así sucesivamente. Los impuestos es muy sencillo, lo único que hacemos es multiplicar la utilidad antes de impuestos por el punto 3, que es la tasa impositiva que va a tener la empresa. Llenas hacia la derecha y entonces aquí los tienes todos ellos, con sus utilidades netas, que sería la utilidad antes de impuestos menos impuestos, los 57.
En realidad la depreciación nunca es dinero que nunca salió realmente, ya que es una salida virtual. Y en un proyecto de inversión significa la recuperación gradual de un costo. Entonces lo que vas a tener que poner es volverla a sumar aquí, ya que fue un egreso sin salida real de dinero. Entonces nos quedan flujos operativos de 107 y hasta 215,064. Esos son los flujos operativos. Yo creo que no tenemos más que explicar aquí. Si todo va bien, seguimos a los flujos terminales. Flujos terminales, vayamos aquí. Bien, en flujos terminales solamente tenemos que en la columna, o la última columna del último periodo de la vida útil de este proyecto, entonces de la vida de estudio, no tanto útil, sino la vida de proyecto. Entonces vamos primeramente con el valor de rescate. Tenemos que inflar entonces este valor de rescate, y lo que vamos a hacer aquí, si nos están diciendo que va a consistir en 50,000, ese valor de recuperación, lo tendríamos que inflar. Lo mismo que tenemos, lo tenemos en la C4, sí, aquí no lo recuerdo, C4, y entonces no hay problema aquí con la, vamos a llenar a ningún lugar, ponemos, a ver, ponemos aquí, elevamos a la cuánto, pues tiene que ser aquí a las 5, porque estamos, va a ser hasta el final del, podemos utilizar este dato que tenemos acá en el H, a ver, esto estaba antes, entonces va aquí, H5, y ahí quedó ya inflado, 80,526. El impuesto a pagar, vamos a ver si queda a favor o a pagar. Entonces ya en el ejemplo anterior quedó explicado, el ejemplo sin inflación quedó explicado cómo procede, cómo debemos de realizar esto. Simplemente entonces vas a anotar aquí esta fórmula. A ver, el valor en libros será este que tenemos aquí, más este otro, eso sería menos lo que te van a dar, que sería este. Vamos a ver, nos está corriendo aquí, ahí está bien, hasta aquí no hay ningún problema, vamos bien. Esto por, cerramos en paréntesis y lo multiplicamos por punto 30, que es la tasa impositiva. Y claro que no me ha gustado, vamos a ver. Aquí sería esta. Aquí sería D. ¿Por qué? Porque es el dato. Claro. Sería los 50,000 del valor del primer activo, y realmente no son 20,000, sino serían 26,620 del segundo activo. Y ahora sí, esto sí está bien. El valor de rescate neto entonces pues es la suma de estos dos, de que tienes que pagar este impuesto, entonces realmente te va a quedar 79.
354, el capital de trabajo. ¿Qué sucede con el capital de trabajo? El capital de trabajo tendremos que poner entonces la sumatoria de los valores que tengamos en del C al G, es decir, del año 0 hasta el año cuarto. Entonces vamos a ello. Aquí vamos a poner una sumatoria de el capital de trabajo de todos estos. Y entonces tienes este valor. 36.603. Flujos terminales. En flujos terminales tendríamos entonces vamos a ver aquí. Pero son igual. ¿Cuáles tenemos? Yo creo que este mejor lo manejamos. Lo voy a manejar aquí en total. Voy a poner solo este. Vamos a poner solo este porque estos van a ser ceros realmente. Entonces aquí lo que conviene hacer es solamente la suma de estos dos. Y tendrías 115.956. Ahora sí, en totales, aquí sí ya pongo aquí sí ponemos la suma de los tres. Pero ya que me quede con los signos que voy a utilizar para trabajar los métodos de evaluación dinámica, que sería TIR o valor actual neto o cualquier otro que se parezca. Lo que haríamos entonces es, lo que haríamos aquí sería, vamos a ver, este sería menos este, para que ya me quede, ¿sí? Para que ya me quede los flujos de inversión, ya quede con signo contrario porque es una salida de dinero. Y voy a poner aquí este operativo aunque no haya nada. Y en terminal lo mismo. ¿Dónde tengo los terminales? Esto que lo he dejado en 0. Bien. 325 efectivamente, que es el valor de la inversión inicial. Y ahí tenemos los flujos. Este sería. Ahora bien, hay dos caminos para llevar a cabo la valoración del TIR para no cometer errores simples de redundancia o de duplicar datos, etcétera. Lo que hacemos, uno de ellos sería trabajar con este flujo y entonces cambiar la trema del 21. Tendríamos que agregar el efecto de la inflación, calcular una nueva trema y con esto tendríamos un resultado. Me parece mejor en este caso que deflactemos este flujo y con este trabajamos y lo comparamos contra el 21 sin mover trema. Entonces aquí podríamos dejarlo de la siguiente manera. Podríamos decir que esto va a ser igual al anterior, este que tenemos, entre, vamos a ver, abrimos el paréntesis, vamos a dividir porque vamos a restar realmente, donde tenemos el efecto el 10%, donde tenemos el 10%, sería este de aquí, y lo dejo anclado, ya que lo voy a llenar hacia la derecha. A ver, y esto va a ser a la 0 en el primer caso, que sería lo mismo, ¿no? Esto, como voy a llenar hacia la derecha, lo dejo así. Y por supuesto que queda igual, al elevar a la 0 pues sería 325 negativos entre 1, sería 325. Y ahí están los flujos ya deflactados. Con este sí se puede trabajar sin hacer modificaciones a la trema. Bien, aquí procede el cálculo de la TIR. Llamamos al asistente de funciones, nos lo traemos para acá,
y le decimos que busque la tasa interna de retorno de ese flujo deflactado. Entonces de aquí a aquí. Y nos ha devuelto el 21.64, apenas lo consigue. Apenas consigue superar la trema. Por lo tanto, pues nos ha quedado, nos ha quedado que se acepta, ya que supera la trema, la tasa de rendimiento mínima aceptable. Y entonces lo que podemos poner aquí sería una instrucción lógica. Y le decimos sí. Si este valor es mayor o igual que este, pues entonces escribe para aceptar el proyecto. En caso contrario, escribe recházalo. Ya que nos ha quedado que lo acepta. Si este se incrementara por algún motivo a 23, entonces lo rechazas, ¿verdad? Bien. Comentaba yo hace un poco que aquí pudiéramos hacer lo siguiente. A ver, se me está ocurriendo copiar esto. Vamos a ponerlo. Está ocurriendo aquí abajo. A ver, entonces diríamos, por ejemplo, vamos por aquí la trema. No, eso es un punto 21, como está actualmente aquí, como estaba anteriormente. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, vamos a moverla, sería igual a ver, 1, vamos a ponerlo así, 1 más esta trema, pero por 1.1 para inflarla, 2.1, y aquí tendríamos, a ver, no, esto no me gustó, 1, bueno, esto está, sí, porque agarro el porcentaje 1.21 que era 1.1, claro, estaba bien, menos 1, entonces sería un 33%. Si nosotros hacemos esto, vamos a quitar esto de aquí y lo valoramos con este flujo, vamos a ver qué sucede. Mira, es la otra forma, como te comentaba. De esta manera sigues aceptándolo, o sea, si lo haces de esta forma, cualquiera de las dos maneras, da lo mismo, es el mismo criterio de aceptación o rechazo. Bien, pues has aprendido dos formas de cómo se puede hacer llevar a cabo este tipo de estudios, considerando, es un ejemplo muy completo en donde vimos los diferentes flujos de los tres flujos distintos que lleva un proyecto de inversión, considerando otra cosa también el pago de impuestos o impuestos a favor que puede tener los flujos terminales al considerar los valores de rescate de un proyecto de inversión. Consideramos la inflación y las dos formas de calcular el VAN, y lo mismo pudieras hacer, el TIR, y lo mismo pudieras hacer con el valor actual neto. Bien, damos por terminado entonces aquí este ejemplo, y muchas gracias por la atención prestada. Laying down one night, would Papa tell Mama? Would Papa tell Mama? Little boy boogie. Hey, hey.